Señores y señoras, hemos dejado exprofeso unos minutos de cortesía. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Es una satisfacción que nos podamos congregar con tantas personas para un acto tan destacado para todos. Y bueno, pues es probable que algunas personas sea la primera vez que nos visitan. Esperemos que no sea la última. Muy agradecidos, y queremos también que nos sigan a través de la web y en lo posible que se adscriban a este proyecto asturianista. Hoy vamos a hablar de un personaje pues muy vinculado al Centro Asturiano de Madrid, y realmente esta embajada sociocultural y emocional pues no existiría si no fuese por esas personas, si no fuese también por otros muchos que de forma anónima han contribuido con su entusiasmo, con su asturianía, con su españolidad, con su sentido cívico, patriótico, a mantener y a engrandecer estas instituciones. Por tanto, por favor, aquellos que se sientan asturianos o que lo sean, que se sientan amigos de Asturias, pues esta es la casa, porque sin socios realmente estamos llamados a fenecer. De manera que les invitamos a todos con mucha sinceridad, igual que me invitaron a mí un día, a formar parte de este proyecto, y aquí estamos aportando pues parte de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo y de nuestro entusiasmo. De manera que muchas gracias. Es una satisfacción, como digo, muy grande pues que podamos presentar este libro, José Manuel Pedregal, un demócrata olvidado, de Luis Muñiz Suárez, periodista asturiano que vive en Madrid y a quien le agradecemos que siempre comparta con todos nosotros sus conocimientos. Él ya ha presentado distintos libros en esta misma tribuna y también alguna conferencia. Creo recordar que la última era sobre la historia de la prensa en Avilés, y la verdad es que siempre pues lo ha hecho muy bien y ha despertado en nosotros pues una gran curiosidad, además de proporcionarnos muchos datos. La obra que hoy se presenta, según sabemos, pues trata la vida y la obra de un político y jurista avilesino que fue ministro de Hacienda, diputado durante 8 legislaturas, presidente de la Institución Libre de Enseñanza, miembro de número de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas y vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero además fue vicepresidente de este centro asturiano en 2 periodos. Me comentaba hace unos minutos Luis que concretamente de 1903 a 1905, y si no recuerdo mal, el otro periodo fue de 1914 a 1917, ¿no? De manera que es para nosotros pues un plus de interés, si cabe, en torno a esta figura ya de por sí muy relevante de Asturias y del conjunto de España, por lo que acabamos de decir. Siguiendo una costumbre también de la casa, yo voy a presentar al presentador, es decir, a Honorio Feito, aunque es bien conocido, y realmente me tienes que disculpar, Honorio, porque tenemos tal cúmulo de actividades. Tú luego me dirás que no he dicho aquello de que somos la Casa Regional Española que más actividades organizamos y más antigua del mundo. Pues ahora lo digo, pero no me ha dado tiempo a actualizar el currículum muy brillante y muy fecundo de Honorio. Honorio es un hombre de la casa, un hombre integrado desde hace muchísimos años, un gran colaborador, un amigo institucional y personal, ya desde los tiempos de nuestro querido y añorado don Cosme Sordo, y es miembro del Consejo Superior, que es un órgano consultivo que tenemos en el Centro Asturiano de Madrid, un órgano de asesoramiento y conformado por personas muy notables que han destacado y destacan en sus trayectorias profesionales. Es periodista, historiador, tiene el título del corazón asturiano predilecto también entre nosotros, y una carrera profesional periodística que comenzó en el diario Arriba. Posteriormente estuvo en el semanario Servicio y en el diario El Alcázar. Ha colaborado en muchos medios impresos y digitales. Es autor de libros como Evaristo San Miguel, La moderación de un exaltado, Fernández Capalleja, un soldado de regulares, Diccionario de Historia de España, editado por Aldebarán, Getafe, 21 de julio de 1823, 31 asturianos dieron su vida por la libertad,
y el Madrid militar, el ejército en Madrid y su territorio 1813-1931. También de otros trabajos. Ya digo que esto tiene que actualizarse porque Honorio es un hombre infatigable, que nos sorprende continuamente con otros libros, incluso durante el periodo de pandemia, cuando estábamos todos confinados, pues nos presentó una obra virtualmente, una obra muy destacada. Ha colaborado también con la Real Academia de la Historia en el Diccionario Biográfico Español y como tertuliano en programas de radio como Punto de Vista, en la Inter. También ha organizado y dirigido ciclos de conferencias sobre temas históricos, sobre todo de España, y ha sido condecorado con el nombramiento de regular de honor por el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas Melilla 52, un cuerpo que yo creo, Honorio, tú que sabes mucho del mundo militar, que es el cuerpo más condecorado de todo el ejército español. También presentó en este centro asturiano, entre otros muchos, el libro Iglesias Portal, el juez que condenó a José Antonio Primo de Rivera, que ya va por varias ediciones. De manera que estamos muy contentos, Honorio, de que presentes a Luis Muñoz Suárez, como lo hiciste también en aquel otro acto al que me acabo de referir, relativo a la historia de la prensa de Avilés. Así que nada más, muchas gracias a todos ustedes, que nos sigan por todos los medios posibles y feliz acto. Damos la palabra ahora. Buenas tardes a todos. Esta vez no tengo que decir que somos la casa regional que más actos culturales celebra, no solo la casa regional, sino una de las instituciones en Madrid que más actos culturales celebra, porque ya lo ha dicho el presidente. Quiero agradecer al presidente, a nuestro presidente Valentín, sus palabras siempre amables hacia mi persona, que en realidad, pues bueno, pues no se merecen. Yo creo que hacemos lo que podemos todos por la casa, arrimamos el hombro en la manera que podemos cada uno y intentamos mantener la casa a flote. Lo que les ha querido decir, no sé si se lo han captado a ustedes, es que se hagan socios, hombre, que se hagan socios, que Asturias merece la pena. Y lo que yo les tengo que decir es que compren el libro, hombre, compren el libro, que es de lo que se trata. Estos actos, la presentación de un libro, que siempre es un hijo menor en sociedad, no tiene más fundamento que darlo a conocer y evidentemente que ustedes hablan de aquí como un ejemplar. Yo le voy a dar las gracias al autor, por dos razones. No solamente por haberme incluido en los agradecimientos, que evidentemente también algún día mis nietos verán el libro en casa y dirán, oye, aquí se cita a mi abuelo, ese soy yo. Me lo agradece el autor. Pero no por eso. Le voy a dar las gracias por habernos puesto a disposición un trabajo tan intenso, tan exhaustivo y tan apasionado, si me permites, Luis, y tan apasionado sobre una de las figuras importantes de la política contemporánea española como fue José Manuel Pedregán. Se da la circunstancia, todos sabemos que la etapa contemporánea en la historia mundial empieza con la Revolución Francesa. La etapa contemporánea en la historia de España empieza con la Guerra de la Independencia. Ese decalaje de años no tiene gran importancia para nosotros, pero tomamos esa fecha como inicio. Se da la circunstancia de que inauguramos el siglo XIX, que es el siglo del desastre. España pierde su hegemonía en el mundo, pierde sus territorios, pierde su peso específico en la política internacional. Sin embargo, es apasionante. No, hombre, uno no se recrea en la derrota, como es lógico, pero es apasionante. Las cosas que ocurren a lo largo del siglo. Y todo eso va a derivar luego en el siglo XX, que no es menos apasionante, con diferentes etapas muy contradictorias y muy opuestas. Es muy curioso observar cómo en esa etapa del desastre, en España surgen, si me permiten la expresión, ramilletes de personas, de personajes, que son pues, únicos, personajes extraordinarios, que tienen, es verdad, que no les acompaña la suerte y no consiguen reconducir al país, salvo casos muy contados, pero en la mayoría de los casos es gente que tiene por sí misma una biografía apasionante, a los que nos gusta la historia. Por eso la aportación que hace Luis con este libro es darnos un trabajo minucioso, muy exhaustivo y evidentemente apasionante y apasionado, porque si no hubiera pasión por parte de quien lo hace, difícilmente podríamos llegar a completar ese puzzle que muchas veces es una biografía, que es ir rellenando todos los cuadritos de la vida de una persona. Y yo siempre he dicho que es injusto comprimir la vida de una persona en 300 o 400 páginas, porque la vida de una persona son muchos momentos que se nos han escapado, que se nos pierden, reflexiones, no sabemos cómo pensaban, desgraciadamente, todos aquellos que ya han fallecido.
Así es que por eso, Luis, creo que tu aportación es impresionante, creo que es un libro muy denso para leerlo con calma, y para los que, en fin, se sientan atraídos por esta especie de, iba a decir droga, no, borren la palabra, de pasión, ¿no? Que es el estudio de la historia y de nuestros personajes, es un libro perfecto. Y además nos va a enseñar muchas cosas, porque está escrito por un periodista. Yo sé algún historiador en la sala que me perdone, no es una comparativa, ni nadie es mejor que nadie, pero los periodistas tenemos, porque para eso nos han enseñado, la virtud de comunicar, y muchas veces la gente lo que necesita es comunicación. El experto hace unas valoraciones muy profundas, yo diría que al alcance de los que verdaderamente saben de qué estamos hablando, pero el periodista comunica, el periodista informa, y en la búsqueda de esos detalles es tremendamente exigente consigo mismo, así es que yo que he pasado por eso me hago cargo del enorme trabajo y del enorme esfuerzo que para el autor, para Luis, ha supuesto esta investigación. Es una investigación ardua, difícil, porque muchos personajes tenemos de primera mano, y hoy con las redes sociales nos vienen pues muchas noticias, no todas fiables, ¿no? No lean la Wikipedia, por favor, no lean la Wikipedia, no aporta nada, y además son sectarios, son muy sectarios. Si tienen interés, busquen en una librería. Hoy hay mucho digitalizado, el que quiera leer en una pantalla, pero libros de papel. Hay que volver a la lectura en papel, que es la sensación de pasar la página y de contemplar lo que te queda, es otra vivencia que no tiene parangón, por mucho que la tecnología se quiera imponer. Ahora parece ser que hay una regresión al papel. No voy a quitarle más tiempo al autor, porque el que necesita tiempo aquí es él para explicarnos todo, pero sí voy a leer un sinóptico breve de la vida de Luis, porque Luis es un periodista especial, es un periodista técnico, es un periodista distinto. Luis no es el periodista de las páginas de Nacional, no es el reportero de guerra, no es el experto en economía, no es el que se ha ocupado de la política local, aunque le interese todo esto, no es el que ha cubierto el suceso cuando ocurre, que es lo más periodístico que hay hoy día ya es el suceso, porque es lo espontáneo, es lo que ocurre cuando no te lo esperas. Y es lo más desagradable, porque tienes la sensación de que estorbas. Yo que me he visto en algunas catástrofes, allí los sanitarios, la policía, los bomberos y tú, con un cuaderno que casi te miran hasta mal y te sientes mal porque estorbas, porque no puedes ayudar al que está herido, al que en fin. Pero luego al día siguiente se revierte todo eso y la gente busca en las páginas del periódico esos detalles que tú has captado allí. Bueno, pues Luis no ha participado en ese periodismo porque no le ha dado la gana. Él ha enfocado su vida laboral por otros derroteros y ha sido pionero en ello. Yo me atrevo a catalogarlo como un periodista técnico. Nacido en Avilés, estudió en la Complutense, en mi facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense, y se licenció. Entonces eran licenciados, no graduados, éramos licenciados con 5 años. Se especializó en medios de comunicación de empresa informativa y publicidad durante casi 50 años. Ha sido colaborador de La Voz de Avilés y de la emisora de Radio Popular de Asturias. Ya en Madrid fue redactor jefe de las revistas técnicas Actividad Discográfica y Campaña. En 1980 fundó el semanario Anuncios, dirigido a los profesionales del marketing y de la publicidad. Es un periodista técnico, es decir, no es el periódico que va a las grandes masas, sino a los especialistas. Él dirigió durante unos cuantos años ese periódico. Luego, en 1991, sacó a flote la revista Noticias de la Comunicación, dirigida también a los profesionales y directivos de los medios, y de la que fue editor y director hasta su desaparición en 2017. Por supuesto, ya se le incluye como investigador de temas históricos, su trabajo también exhaustivo sobre la Voz de Avilés, y ahora este que nos trae. Y ahora, yo no lo voy a preguntar, pero cuando termine el acto a lo mejor le pregunto, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el próximo? Así que no le quito más tiempo y le dejo que Luis les explique a todos ustedes este fabuloso trabajo de investigación sobre José Manuel Pedrero. Gracias. ¿Se puede bajar la luz, Andrés? Un poquito. Sí, Vale, sí. Además analizar para que se ¿La queda sola? Sí, un poquito atenuada. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Centro Asturiano. Acérquense al micrófono. A ver, ¿así? Quiero agradecer al Centro Asturiano en la persona de su presidente, que va a cumplir ya casi 10 años en el cargo, Valentín Martínez Otero,
por acogerme por segunda vez ya en esta emblemática sede, auténtica embajada cultural de nuestra tierra. Y a mi amigo y colega Honorio Feito por sus amables palabras de presentación. Por supuesto, a ustedes que han venido aquí en una hora tan intempestiva al atardecer y en un día en el que juega el Real Madrid, que es doble mérito. Aunque espero que nos dé tiempo a que puedan ver el partido. He preparado Existen personajes varados en la historia, quizá por su trazo gris, cuyo recuerdo no trasciende al gran público, engullido en los pliegues que dejan las figuras más sobresalientes, a las que la historiografía de cada momento dedica casi toda su atención. José Manuel Pedregal es uno de ellos. Paladín de la política demócrata, republicana y laica, al lado de algunas de sus principales figuras, hijo de una de ellas, defendió estas ideas en su escaño, en el Congreso de los Diputados, en el Ministerio de Hacienda, en la presidencia de la Institución Libre de Enseñanza y de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, al frente del Consejo de Estado, en el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República y los numerosos organismos sociales a los que perteneció a título gratuito. Defensor de la democracia y de lo que hoy denominamos Estado de Derecho, desde todas estas tribunas y foros puede decirse que Pedregal sostuvo siempre el ideal griego de Leuceria, al que hizo referencia el profesor Pendas, quien prologa el libro, cuando accedió al Consejo de Estado en 2012 y ahora de nuevo 10 años después. La libertad bajo el imperio de la ley, única forma digna de la vida verdaderamente humana. Sin embargo, pese a su densa labor social y política, su nombre apenas figura en un apartado rincón de las enciclopedias y hay que buscarlo poco menos que con lupa en la bibliografía sobre su época. Estamos, por tanto, ante un personaje desconocido, un personaje que, pese a que estuvo en lo que hoy en día dirían los jóvenes la pomada, en la vida política del país, quedó, como comentaba, en este texto que acabo de leer, que forma parte de la introducción del libro, y que he querido leerlo porque creo que describe bastante ya el personaje y un poco la orientación del contenido. Como digo, es un personaje desconocido que se guió siempre por un ideal demócrata de orientación republicana, que tuvo una amplia carrera política y que en Avilés ejerció un liderazgo sobre un grupo de políticos locales que lo siguieron en lo que se dio a llamar pedregalismo, el único sitio de España donde realmente hubo esto y donde él de alguna manera fue líder. Sus referentes políticos eran de origen republicano. Nicolás Salmerón, su padre Manuel Pedregal Cañedo, que está a continuación, Rafael María de Labra, Gumersindo de Azcárate. Estos fueron fundamentalmente aquellos referentes que él siempre manejó. Él arranca de las ideas del krausismo que condujeron a la fundación de la Institución Libre de Enseñanza y generó la corriente llamada institucionalismo por ello, que se caracterizó por varias cuestiones. Una de ellas el laicismo. Eran partidarios de la secularización del Estado y de la sociedad, de la libertad religiosa y de conciencia como algo que correspondería al ámbito íntimo, personal de cada uno, el respeto a todas las religiones, porque el que tuvieran esas ideas no quiere decir que estuvieran en contra de ninguna religión, ni siquiera de la católica, por supuesto, sino que reconocían que era la mayoritaria de España y merecía un respeto especial. Y eran también partidarios de la enseñanza laica,
y la institución libre de enseñanza, lógicamente, era su máximo exponente en este asunto. Como digo, eran partidarios, tanto él como la gente de su entorno, de una república social, es decir, una república no marxista, porque no propugnaba ni la lucha de clases ni la revolución, un Estado de Derecho basándose en esto que acabo de decir, el principio griego de Luteria, la libertad bajo el imperio de la ley, algo que a él le obsesionó bastante y al final le trajo algunos problemas. Dentro de esos planteamientos, la idea de la República no era un fin último, sino que él estaba de acuerdo en que mientras se respetaran las reglas democráticas, voluntad nacional libremente expresada, junto a derechos políticos, sociales y religiosos sometidos a las leyes, no importaba que esto ocurriera bajo una república o bajo una monarquía. Es decir, hubieran admitido la situación que hoy en día tenemos en España, que ha dado de llamarse República Coronada. Estas ideas ya fueron defendidas y expuestas por Azcárate, Labra o Posada, mucho antes de la fundación del Partido Reformista, que es el que luego va a plasmarlo más y por el que va a tener mala fama, por esta accidentalidad de la forma de gobierno que se considera quizá como un pasteleo. La democracia parlamentaria, que fue lo que él le guió, consideraba que tenía que estar por encima de todo, incluso de la República misma. Esta frase que pongo ahí se la declaró a un periodista del Heraldo de Madrid en 1933, durante una de las crisis políticas que hubo en aquel momento, donde resaltaba cómo lo importante era la democracia y que, tal como he comentado antes, al hablar de la accidentalidad de la forma de gobierno, lo mismo daba que fuese bajo una república o bajo una monarquía, siempre y cuando fuera demócrata y no que hubiera unas prerrogativas reales como había en aquel momento todavía al principio. Estamos ante un reputado hacendista que defendió el voto femenino en 1907, fue uno de los pioneros en las Cortes, se recoge en el libro su actuación y además cuenta y tiene una intervención anecdótica muy curiosa que les recomiendo que lean y que no voy a exponer por no enrollarme mucho más. Pretendió recortar el gasto público ya cuando fue ministro de Hacienda, especialmente en el Ejército y la Administración del Estado. En aquel momento, cuando él fue ministro de Hacienda, había cerca de 300.000 soldados en el Ejército Español, 20.000 oficiales y jefes y oficiales, y de ellos 900 generales. Y según él expuso en una entrevista, solo la nómina para pagar al personal se llevaba más de la mitad del presupuesto del ministerio, con lo cual no había dinero ni para instrucción ni para armamento y era una pequeña debacle. También quería recortar la administración del Estado por el exceso de funcionarios que había. Propuso en su día, junto con otros, en el Congreso, que se creara un impuesto a los beneficios de la Primera Guerra Mundial, pensando en los especuladores que se estaban enriqueciendo con ella. Al final esto fracasó porque los conservadores se opusieron. Y también promovió, cuando era ministro de Hacienda, que se cobrase la contribución fiscal a los bienes religiosos, a la Iglesia, que realmente ya estaba legislado desde hacía muchos años antes, pero que no se llevaba a cabo, se miraba para otro lado y se perdonaba. Esto fue uno de los motivos, como luego veremos, por los cuales él dimitió como presidente, porque encontró la oposición, especialmente de la Iglesia y de otros estamentos,
y curiosamente al día siguiente de dimitir se suspendieron varios embargos que ya había ordenado. Era partidario de la incompatibilidad política-empresa, es decir, no era partidario de que los empresarios estuvieran sentados en el Congreso de los Diputados y mucho menos en el Consejo de Ministros, porque entendía que había una incompatibilidad manifiesta, un conflicto de intereses. Ocupó muchísimos cargos, más incluso de los que aparecen ahí, algunos ya los hemos mencionado y no me voy a detener mucho en ellos. Voy a destacar el que ya se ha comentado, la vicepresidencia de este centro, dado que nos encontramos en él, y efectivamente no era 1903, era 1902 al 5, y luego en otro periodo, en 1914 al 16, durante el cual era presidente Melquiades Álvarez, que era su jefe político en el Partido Reformista en aquel momento. Aquí tenemos la noticia de 1902, de la correspondencia de España, donde se da la noticia del nombramiento de la nueva Junta Directiva bajo la presidencia honorífica de Alberto Aguilera y con Pedro Niembro de presidente ejecutivo y él como vicepresidente primero, José Manuel Pedregara. En el año 81 ya su padre había participado en la fundación de este centro, junto con un grupo que ahí vemos como Longoria, Cañedo, Gamoneda, Prieto, bajo la presidencia de Posada Herrera, fundaron el Centro Asturiano en octubre del 81. Entrando ya en materia, el libro, que tiene 576 páginas, es un pequeño ladrillo de 1,25 kilos más, tiene bastantes páginas gráficas. He tratado de aportar todo aquello que pude conseguir, que desgraciadamente no fue mucho. Está prologado por Benigno Pendas, que es catedrático de Ciencia Política, que cortésmente accedió a hacer la introducción, que es presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en la cual ocupa la medalla número 10, que es la misma que ocupó Pedregal en su día. Es presidente también del Instituto de España, consejero de Estado, y fue director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y director de los cursos de la Granda en Avilés y Gozón. El libro está planteado como un gran reportaje biográfico debido a mi formación periodística más que historiográfica. Tiene una estructura cronológica a lo largo del tiempo, lógicamente, y está hecho con una narración paralela. Por un lado se cuenta lo que va sucediendo con el personaje y todo ello dentro de un entorno con un escenario histórico. Pero no por ello es un libro de historia. La gente no puede esperar encontrar un manual de historia, primero porque no soy historiador y me parece algo muy serio, pero pese a ello hay mucha historia en el libro. Y como hay muchísimos datos recopilados de manera directa de archivos y de hemerografía, pues también es una buena fuente. Todo el libro se ha hecho en lo que yo he llamado una investigación forense, es decir, a base de mirar papeles, colecciones de periódicos, archivos, dado que no había testimonios directos que me ayudaran a reconstruirlo. Y tampoco existe, o al menos eso se me dijo por parte de la familia, no existía un fondo familiar documental con cartas que hubieran venido de maravilla o cualquier otra documentación que me hubiera servido para cohesionar muchos de los módulos de que consta el libro y que a veces quizá quedan un poco inconexos por esa falta de amalgama. Al final lo que quería era que constituyera un corpus documental, una gran obra, no por cualitativamente, pero sí cuantitativamente por la cantidad de documentación que contiene sobre el personaje, como podemos ver.
Está estructurado en 9 capítulos. Las raíces familiares, arrancamos con ellas, Pedregal y la política, la etapa parlamentaria, como ministro de Hacienda, el tiempo de la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, y por último acabo con un capítulo hablando de su hijo, Manuel Pedregal Fernández, que también fue diputado a Cortes, y un apéndice documental bastante extenso. En el libro se publica este árbol genealógico que nos ayuda a introducirnos en las raíces familiares, que provienen fundamentalmente de Oviedo, Grado, Bozón y Avilés. Aquí vemos una doble consanguinidad que había en la familia. Por un lado, un tío se casa con una sobrina, que era el abuelo de Pedregal, el abuelo materno, y luego Pedregal se casa con una prima carnal, que era hija de una hermana de su madre. Entonces tenía una doble consanguinidad. Era nieto y yerno de indianos, una colonia muy interesante que también merece una gran investigación, que creo que está todavía sin hacer, y que en Asturias, como en otras partes de migración, es muy interesante. Fue propietario y gestionó un importante patrimonio heredado tanto de su familia como la de su mujer, que le permitió dedicarse desinteresadamente a la política. Es decir, él no vivió de la política nunca, con lo cual bueno, vivía marginalmente, porque obviamente cobraría su sueldo como diputado y como ministro, pero no lo necesitaba para medrar en la política, sino que podía vivir de las rentas de un importante patrimonio que se describe detalladamente en el libro. Tuvo un drama personal toda su vida, encierra un drama personal. Fue huérfano de madre con 6 años, su madre se murió a los 3 meses de nacer su hermano Guillermo, y murió la pobre mujer de una manera bastante horrible, con una viruela confluente, que es muy parecida a la viruela del mono que hoy en día conocemos, donde se cubre toda la piel de costra. Su padre se murió cuando él tenía 24 años y luego perdió a 2 de sus 4 hijos, uno con 9 meses y otro con 15 años respectivamente. Y por supuesto a su hermano Guillermo, que también murió joven, que era bibliotecario del Ateneo de Madrid. Su padre, Manuel Pedregal Cañedo, era ya un reputado abogado en Oviedo y llegó a ser decano del Colegio de Abogados. Se destacó en la Revolución, la gloriosa, de 1869. En Oviedo formó parte, ahí lo vemos firmando un manifiesto diciendo que abajo los Borbones, viva la libertad, la soberanía nacional, fechado en Oviedo el 30 de septiembre de 1868. Como tal vino a Madrid y fue designado primero por Pi Margall para ocupar la cartera de Justicia, y aparecieron por Madrid unos carteles, aquí vemos la noticia que se daba el 8 de junio de 1873, preguntándose quién es Pedregal, porque nadie lo conocía. Y parece ser que era una intriga entre distintos bandos de republicanos. Esta es la misma noticia que daba la correspondencia de España, hablando de que habían aparecido a la puerta del Congreso en la calle Florida Blanca y donde el caballo de bronce de la Plaza Mayor. Pedregal nació en Oviedo, en la Plaza de Riego número 6. Aquí vemos en la foto de la derecha, señalada con una flecha azul, la casa exactamente, que tenemos en la fotografía de la izquierda. Y a la derecha vemos el claustro de la Universidad de Oviedo,
que luego fue Facultad de Derecho. Es decir, que estaba al lado de la facultad. De todas formas, él vivió muy poco tiempo, no llegó casi a un año. Esta casa, en los más viejos de Oviedo y estudiantes la conocerán porque ahí estuvo el Café Suizo, que era un popular cabaret parecido al Plata de la calle del Tubo de Zaragoza, muy similar, donde acababan muchos estudiantes sus noches de movida. Pedregal, José Manuel Pedregal, nuestro personaje, vive todo el resto de su vida, desde que tenía un año, en Madrid. Y en Madrid podemos escudriñar los escenarios en los que vivió. Primero, con sus padres se instalan en la calle del Carmen 39, muy cerca de donde luego se fundaría el Corte Inglés, que estaba esquina Carmen, Rompelanzas y Preciados, fundado también por unos conocidos asturianos de grado. Después se trasladaron muy pronto a vivir al 17 de la calle Hortaleza y más tarde al 27 de la calle Infantas. Ahí eran casi vecinos de Giner de los Ríos, y un poco más adelante, en esa misma calle, se creó la primera sede de la Institución Libre de Enseñanza, que su padre contribuyó a fundar. Después se trasladó a vivir a la calle de Alcalá, en el número 97, al lado del Retiro, enfrente del Retiro, y más adelante a la calle Lealtad número 7, para pasar a la Plaza de las Salesas, que es cuando muere. Aquí tenemos la casa de la calle de Alcalá, señalado con una flecha blanca. Enfrente de la Espartero, ¿no? Sí, enfrente del Caballo del Espartero, es donde hoy en día está esta casa de pisos. Aquí vemos el solar, era un chalet con una verja adelante. Una casa que compró su padre en 1896 y ellos venden en 1905 ya a los hijos, después de morir su padre. Después se traslada a la calle de la Lealtad, primero al 7 y luego al 9, que son la calle actual de Antonio Maura, que baja hacia la Bolsa y el RIF, hacia la Plaza de la Lealtad. Y luego la Plaza de las Salesas, en la foto de la derecha tenemos la casa en la que vivió hasta que se muere. Son muy buenas casas, muy buenas casas. En la primera planta, en el principal, vivía él. Y al lado está... Esto es el Palacio Superior de Justicia de Madrid, y a continuación detrás de él está el Tribunal Supremo y enfrente las Salesas. Los lugares donde se movió en su actividad están aquí en el mapa: el Congreso de los Diputados, el Ateneo, fue un gran ateneísta como su padre y también fue vicepresidente del Ateneo, en el Ministerio de Hacienda, aunque por poco tiempo, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que está en la Plaza de la Villa, en la Casa de los Lujanes, en el Consejo de Estado y en el Tribunal de Garantías Constitucionales, en la calle San Bernardo, arriba a la izquierda, aparte de la Institución Libre de Enseñanza, que nos pilla fuera del mapa, en lo que fue la calle del Obelisco, el Paseo del Obelisco, que es General Martínez Campos. Se formó la Institución Libre de Enseñanza y tuvo, pues bueno, hay un montón de compañeros de aula. Concretamente fueron estos tres, por ejemplo, que he cogido por ser así los más conocidos, ¿no?, populares: Luis de Zulueta, Juan Uña, que luego sería su cuñado porque se casó con su hermana, Julián Besteiro, que antes de pasarse al socialismo, pero siguió siendo amigo personal suyo hasta el final, y Antonio Machado, que también fue compañero suyo, igual que su hermano Manuel, y porque su padre fue profesor muchísimos años de la institución. La institución, como todos sabemos, fue un referente pedagógico e intelectual en nuestro país, fundado
por varios, pero liderado por Francisco Jiménez de los Ríos. Entre los fundadores, como digo, estaba también Manuel Pedregal Cañedo, el padre de José Manuel. Y José Manuel Pedregal va a ser el cuarto presidente de la Institución Libre de Enseñanza. Ahí tenemos de izquierda a derecha los cuatro que hubo. Él sucede a Humbresino Azcárate, como muchos otros lugares en los que lo va a ir sucediendo. Tuvo una gran relación con el llamado Grupo de Oviedo, los profesores de la Universidad de Oviedo, Fermín Canella, Félix de Aramburu, Álvarez Builla, Altamira, Estrada, en fin, su primo Adolfo Posada, digamos que era un poco el nexo de unión, que siguió toda su vida, porque además Adolfo Posada fue decano de estudios de la Institución Libre de Enseñanza y miembro de la Junta Directiva con él durante los mismos años que estuvo él. Su carrera política comienza como diputado a Cortes por Avilés en 1907 y dura hasta el 23, cuando llega la dictadura de Primo de Rivera. Aquí a la izquierda vemos su primera credencial como diputado y a la derecha está su antecesor, que era Julián García San Miguel, segundo marqués de Teverga, del Partido Liberal, al que él desplaza. Se inicia la relación con Avilés, que ya había empezado en 1900 cuando se casa, en esa casa que vemos ahí, en la calle Galeana número 3, si hay alguien de Avilés la conocerá, que hoy en día es una sala de eventos. Y luego en Verdicio, ahí vemos la iglesia de San Cristóbal de Verdicio, frente al Cantábrico, es donde celebran al mes siguiente la ceremonia religiosa. A pesar de que el matrimonio tanto civil como religioso se celebró en esa casa que era la de su suegro, su tío y suegro, porque era el marido de su tía, por eso él se casó con la prima, que era un acaudalado indiano, del cual heredaron ambos, bueno, ella fundamentalmente, porque era privativo, heredaron un gran patrimonio. Y él estaba ya enfermo, y por eso posiblemente hicieron la ceremonia en esa casa. Su relación con Avilés tiene mucho que ver con el nacimiento del periódico que fundan el grupo de personajes que le apoyan en la ciudad. La Voz de Avilés, que justo hace unos días, el día 26, cumplió 115 años. Ahí vemos el número 1 a la izquierda y a la derecha la primera página del 26 del pasado mes de enero. Esa relación con Avilés y ese apoyo se basaron en lo que se llamó contubernio, porque era un grupo muy heterogéneo de personas donde había liberales extindidos, conservadores, empezando por el propio Marqués de Teverga, Marqués de Ferrera, había incluso un carlista, bueno, gente muy heterogénea, que lo que realmente quisieron fue desplazar a los liberales de San Miguel, porque había un conflicto de intereses. Muchos de los que formaban este grupo que lo apoyaron tenían intereses económicos y empresariales, especialmente con la Compañía de la Luz y otro tipo de empresas, y estaban tarifando con el ayuntamiento liberal en aquel momento y buscaron apoyar a alguien que lo desbancara. Y ahí se gestó, a partir de ahí, lo que antes denominaba como pedregalismo, ¿no? Un apoyo que duró hasta la época de la Segunda República. La quinta de Pedregal es donde él va a vivir. Esta quinta la había heredado su tía, la madre de su mujer, y a partes iguales con Estanislao Sánchez Calvo, que era su hermano, que era un importante filólogo muy conocido localmente, y el marido de ella le compra la mitad a su cuñado y al final se quedan el matrimonio con la finca. La finca era enorme, ahí vemos en este pequeño plano. La finca ocupaba todo esto que vemos aquí. Hoy en día son 3 manzanas y ahora
queda solamente este triángulo, que es el que está en la foto. Y esta es la calle que lleva el nombre del José Manuel Pedregal. Aquí vemos en el Avilés de entonces la situación tan destacada que tenía. Esta es la casa, el caserón, y se veía todo lo que era Avilés en aquel momento, que era un pequeño pueblo. Esta es una foto a la contra, arriba vemos las colinas de San Cristóbal y forma parte del membrete que él utilizaba en las cartas. Esto es de su puño y letra. Y en esa finca recibió durante muchísimos años a mucha gente, como aquí vemos a Besteiro con su mujer, Dolores Cebrián, que lo visitaron en 1918 cuando él fue a dar un meeting con Venceslao Carrillo, el padre de Santiago Carrillo, que formaba parte del Partido Socialista. En Avilés se le dedicó la calle principal que vemos arriba a la izquierda, que es la calle de la Cámara, hasta que en 1937 recibió, como no podía ser de otra manera, el nombre de Generalísimo Franco. Hoy en día la calle que lleva su nombre es esta de la derecha, que antes señalé en el mapa, y abajo es la calle principal de Salinas, que también tuvo su nombre en su momento. Formó parte de la primera fila del reformismo melquiadista. De hecho, es uno de los fundadores del Partido Reformista, que, aunque lo promovió Melquiades Álvarez, realmente su primer presidente, por el prestigio que tenía, fue Gumersindo de Azcárate, que vemos aquí a la izquierda. Se me ha ido otra. Aquí vemos a Gumersindo de Azcárate, que era el primer presidente, Melquiades Álvarez, hablando en este es el famoso banquete del Palace, donde se da a conocer donde se funda el Partido Reformista, y aquí tenemos a Pedregal atusándose el bigote. O sea, que estaba en la pomada. Lo vemos en muchas celebraciones y mítines, como vemos ahí arriba a la izquierda, aparece Pedregal detrás de su primo Adolfo Posada. Pedregal, y aquí Adolfo Posada, su primo. Aquí lo tenemos hablando, dirigiéndose a Unamuno, que está ahí. Esto es en el Teatro Centro. Tenemos a Luis de Zulueta también aquí. Y abajo, formando parte de una comisión, la comisión que investigaba el desastre de Anual, el informe de Picasso. Aquí está Pedregal, esa foto tomada en el Congreso de los Diputados. Formó parte de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, entró sucediendo a Azcárate cuando muere, y leyó su discurso que trataba sobre la prerrogativa regia y la reforma constitucional, proponiendo precisamente que se reformara la Constitución para que el rey dejara de tener las prerrogativas, los poderes que se le otorgaban por encima incluso del Congreso, de las Cortes. Fue ministro de Hacienda, nombrado en la concentración liberal, pero duró poco por una serie de enfrentamientos. Aquí lo tenemos. Aquí está Pedregal con una cara de susto importante y con el sombrero de copa. Enseguida se enfrentó, como antes ya comenté, con el ejército, con la iglesia y incluso con algunos de sus compañeros en el Congreso, por lo que antes he comentado de las incompatibilidades que él pretendía que se establecieran. Y total que al final tuvo tanta presión, junto con otras cuestiones que se cuentan en el libro en detalle, incluyendo una supuesta operación fraudulenta en la que querían involucrar al rey y ante la que él se opuso en el Consejo de Ministros, y a partir de ahí presentó la dimisión. El rey parece ser que intentó convencerlo de que no se fuera, y ahí vemos un titular de la prensa donde se habla de que el rey fue a visitarlo a su casa para convencerlo, pero no lo consiguió. Y a la derecha
señor Villanueva, Manuel Villanueva, que es Miguel Villanueva, perdón, que lo sustituyó. En la Segunda República, que no fue muy benévola con él, a los pocos días de llegar la República, creo que el 18 o el 20 y tantos de, no recuerdo la fecha, del mismo mes de abril, del 31, es nombrado presidente del Consejo de Estado. La iniciativa para nombrarlo es de Fernando de los Ríos, que junto con Besteiro siguieron un poco la misma trayectoria. Ambos eran compañeros de la Institución Libre de Enseñanza, siguieron siendo institucionistas, a pesar de que ellos dos se pasaron al socialismo militante, y Fernando de los Ríos, que en aquel primer gobierno de la República ocupó la cartera de Justicia, le propone primero presidir el Tribunal Supremo, pero él no lo acepta porque quiere seguir en la batalla política, y entonces, como segunda opción, le ofrece la presidencia del Consejo de Estado. Aquí lo vemos en una foto con muy mala calidad sacada de la prensa, donde vemos a los personajes que están en la toma de posesión como presidente del Consejo de Estado. Alejandro Lerroux, Niceto Alcalá Zamora a su izquierda, que era el presidente provisional de la República, Fernando de los Ríos, Largo Caballero por el Partido Socialista, Manuel Azaña y demás. A partir del inicio de la Segunda República empieza un poco lo que se considera la liquidación del reformismo, la ambigüedad con la que Melquiades Álvarez se enfrenta a la llegada de la República, por la cual había estado luchando durante un montón de años, porque él también provenía del republicanismo, lleva al partido a una deriva bastante adversa. Pedregal se presentaba ahí, lo vemos a la izquierda abajo, era el segundo de la lista, la llamada lista de los 12 que presentaba el partido. Ya no se llamaba reformista, se llamaba liberal demócrata, encabezado por Melquiades, y detrás de él estaba su primo Adolfo Posada. Bueno, pues esto no se llevó a cabo porque hubo unos incidentes en Oviedo, militantes obreros reventaron un acto que había en el Teatro Campoamor, y esto les hizo retirarse de las elecciones en Asturias. Pese a ello, Melquiades lo intentó y sacó el acta de diputado en Madrid y en Valencia, invitado por Lerroux, y Pedregal lo intentó en última instancia en un par de lugares, Ciudad Real y Albacete, donde no lo conocía nadie y no logró entrar en el Congreso. Fue una pequeña debacle que inicia un periplo un poco gris durante la Segunda República para él. Un gran amigo de Manuel Azaña, que había sido íntimo amigo de su hermano Guillermo en el Ateneo, siguió fomentando esa amistad. De hecho, Azaña le ofrece luego la cartera de Hacienda en una de las crisis de los gobiernos de la Segunda República, y en un momento dado surgió este rumor que recogía el periódico Región de Oviedo de que iba a caudillar una delegación, digamos, una sección de Acción Republicana en Asturias, que él desmintió porque al final no se llegó a nada concreto. No obstante, empezó a estar en las quinielas incluso para presidir el gobierno de la República. Aquí tenemos dos recortes de ABC del año 33. En el de la izquierda se pregunta: ¿lo presidirá José Manuel Pedregal, el nuevo gobierno de concentración republicana? Y a la derecha hay 4 posibles presidentes, entre los cuales está Besteiro, precisamente su amigo, y él a la derecha. Por fin, en octubre de 1933, Niceto Alcalá Zamora le encarga formar gobierno, un gobierno de concentración republicana,
pero no lo consigue. Hay una oposición muy fuerte, especialmente de los radicales socialistas, que se niegan a gobernar con él. Y al final tiene que deponer los poderes que le dio el presidente de la República. Ahí lo vemos saliendo del Palacio Nacional, que era como se llamaba entonces el Palacio Real, respondiendo a los periodistas. Formó parte del Tribunal de Garantías Constitucionales, fue elegido, era miembro electo por Asturias. En aquel momento había varios estamentos que estaban representados en el tribunal. Este tribunal era una novedad en España, una innovación, y en muchos de los países del entorno que todavía no lo tenían, que es el precedente del actual Tribunal Constitucional. Él se presenta, parte de esos miembros era por elección en las distintas regiones del país. Y él se presenta por Asturias, apoyado todavía por el partido melquiadista, y consigue la plaza, no sin un intento de arrebatársela con un cierto fraude electoral que al final sale adelante y que se cuenta detalladamente en el libro. Aquí vemos un recorte del Heraldo de Madrid, a la izquierda abajo, donde cuando se celebran las primeras elecciones para nombrar presidente, aparece en la trilogía de personajes, de candidatos, y curiosamente los tres son asturianos. Álvaro de Albornoz a la izquierda, que era del Partido Radical Socialista, su primo Adolfo Posada y él. Al final sale Álvaro de Albornoz, que ocupará el puesto hasta el 34, octubre del 34, que dimite cuando la ciudad entra en el gobierno. Llega a octubre del 34 y es retenido por los revolucionarios, lo secuestran en Avilés, en la finca, y lo llevan a campo a través hasta Trubia, donde lo tienen retenido en la fábrica de cañones, hasta que es liberado por las fuerzas del tercio que entran allí o de regulares, perdón, las fuerzas de regulares que entran en Trubia y liberan a los que estaban como él allí. Aquí vemos un recorte de La Voz de Avilés, donde empieza a contar su experiencia. Hay muchas páginas en el libro dedicado a ello, con varias entrevistas que concedió contando todos los detalles de la peripecia. Y cuando regresa a Madrid, recibe, ahí vemos una foto de un homenaje que le dan sus compañeros del Tribunal de Garantías Constitucionales en noviembre del 34, cuando vuelve de Asturias de ser liberado. Lo vemos a él en el centro, en la primera fila abajo sentado. Y al año siguiente, conmemorando el 5º aniversario de la República, el 4º aniversario de la República, el 14 de abril del 35 le conceden la Banda de la República. La Banda de la República era la mayor condecoración que tenía el régimen. Solamente había un nivel más, que era para el presidente de la República o para jefes de Estado que visitaran España. Llega la Guerra Civil poco más tarde, después de... Bueno, todo esto fue muy rápido, lógicamente, para no enrollarme mucho más, pero en el libro se cuentan muchísimos detalles de lo que va ocurriendo a lo largo de todo este tiempo. La Guerra Civil lo coge en Avilés. El día 16 de julio los periódicos, tanto Región de Oviedo como El Comercio de Gijón, dan la noticia de que ha llegado a veranear Avilés. No tenemos La Voz de Avilés para constatar exactamente cuándo llegó, porque no se conserva en la colección del año 1936 del periódico local. Y él se marcha de Avilés cuando estalla la guerra, la pasa en zona nacional, va primero a Lugo y después a San Sebastián, y bueno, digamos que sufre ahí un proceso de afección impostada, que llamo yo en el libro. Es decir, él para sobrevivir, pese a su pasado republicano, del cual no reniega, digamos que adopta un perfil bajo
y que incluso puede llegar casi a condescender con el franquismo, pero nunca a integrarse en él. Y de hecho es sometido a 3 expedientes de depuración. Aquí vemos 2 documentos de ellos, uno por parte del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Oviedo y el otro el Nacional, donde presenta un recurso de alzada, y afortunadamente salió bastante indemne de ello, pero ya se retiró absolutamente de toda actividad. Se retiró a vivir en Madrid, entre su casa de la Plaza de las Salesas en Madrid y la Quinta de Avilés, donde siguió pasando grandes temporadas, y la única actividad que tenía era acudir a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, pues bueno, como quien va a un club, a un casino. Él ahí encontraba compañeros con los que charlar sobre esos temas. Al final fallece en Avilés el 3 de enero de 1948, ahí tenemos la esquela que publicaba La Voz de Avilés ese mismo día, porque él fallece de madrugada y el periódico se imprimía muy tarde y dio tiempo a montar esta esquela que ocupaba la mitad de la primera página. Reposan sus restos en ese panteón del cementerio de la Carriona que compró y construyó su suegro, su tío y suegro, Fernández Obies, que era el indiano acaudalado. Acaba de cumplirse 75 años, precisamente el día 3 del mes pasado, y su hijo, Manuel Pedregal Fernández, vemos en la foto de la derecha, está posando de pie detrás de su padre y bajo el busto de su abuelo, Manuel Pedregal Cañedo, en la finca de Avilés. A la izquierda lo vemos en una imagen bastante reciente, entre comillas, en los años 70, cuando se rehabilita la Institución Libre de Enseñanza, en un documental que hizo Televisión Española, lo vemos intervenir. Él presidió también la Institución Libre de Enseñanza, como vemos ahí en el subtítulo, recogiendo un poco el testigo también de su padre. El apéndice documental es con el que termina el libro, es bastante exhaustivo, con muchísima información para quien quiera consultar detalles concretos documentales, como por ejemplo la transcripción del acta de bautismo, del acta de nacimiento civil, de matrimonio, todas las elecciones en las que participó en las Cortes, los cargos que tuvo en todas las instituciones, con las fechas en las que los ocupó, las legislaturas de las Cortes, indicando todas las comisiones de las que formó parte y todas las intervenciones que tuvo cada día. Luego los bienes que dejó al morir, que eran unas 300 fincas rústicas, todas ellas, el 90% con colono, que le pagaba renta anual y era de lo que vivía, y aquí están referenciadas en el apéndice incluso con los datos registrales. La cronología biográfica del personaje con la que termino, donde podemos ver de una manera rápida qué ocurría a lo largo del tiempo. El libro se publica después de cumplirse 150 años del nacimiento. Realmente ya en diciembre se cumplieron 151 porque el libro está publicado a finales del año pasado, y a los 100 de su nombramiento como ministro de Hacienda, que se cumplieron el 8 de diciembre de hace un par de meses, vamos. Y casi 75 de su fallecimiento, que fue hace un mes. Entonces, esto es lo que... Pues muchas gracias, Luis, por esta presentación tan detallada, reflejo de la investigación que ha realizado, muy profunda, muy compleja. Y no sé si alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario. Adelante, Vicente. Me parece interesantísimo este tema, porque estos personajes son muy desconocidos. Yo he tenido mucho contacto con los republicanos exiliados en México,
porque he sido de la Asociación Cultural de Amistad Hispano-Mexicana, donde hubo muchos de estos. ¿Este señor permaneció en España o también se fue al extranjero? Sí, sí, permaneció en la época franquista. Lo comentado, sí. ¿Eh? Sí, lo comenté, que permaneció aquí en España. O sea, que fue respetado por los franquistas. Sí, por eso él tuvo que adoptar una postura de no enfrentamiento al nuevo régimen. Es una de las partes más grises del personaje, quizá, su final. Tenía ya 69 años, que en aquella época eran más de los que son hoy en día, y yo me imagino que adoptó una postura cómoda. De hecho, Alfonso Comín, el escritor asturiano, que lo se entrevista con él en Lugo en los primeros meses de la Guerra Civil, le hace una entrevista que publica en su libro célebre sobre la Guerra Civil, y que yo transcribo en el libro, donde lo califica de cobarde. Dice que es un cobarde y un burgués poco más o menos que de Quérpito. ¿Quién la acusa de cobarde? Alfonso Comín. Bueno, pero mire, precisamente el partido reformista de Melquiades Álvarez fue perseguido. Fue muy perseguido ese partido. Sí, de hecho murieron muchísimos. El propio Melquiades Álvarez, Ramón Álvarez Valdés, muchos murieron a manos de milicianos. Y es que yo le digo porque... Es una de las razones por las que él marchó de Avilés, porque la acababan de secuestrar en la Revolución de Octubre y no las tenía todas consigo. Pero para que veamos aquí, yo tengo parientes que son familia de Melquiades Álvarez y tal. Para que veamos cómo estamos en un país, y como ahora vuelve a haber otra vez una situación un poco delicada, por decirlo así, donde unos enfrentamientos ideológicos que no están verdaderamente modernos, no están en la actualidad, como tampoco lo estaban entonces y tal. Y entonces esto es una desgracia de este país, en que muchos personajes pasan desapercibidos porque son calificados por unos o por otros como traidores, cuando en realidad se han tenido que defender como han podido. Sí. Lo han hecho muchísimo en un país de intolerancia como es España durante muchos siglos. Él siempre persiguió la tolerancia, fue contrario al sectarismo, y defendió, como antes he dicho, el Estado de Derecho. Él no soportaba que se hicieran cosas que fueran en contra de la Constitución, y fue una de las razones por las cuales quizá tuvo tanto problema a última hora. Es que como la historia está, debemos conocerla para no repetirla, porque aquello de que una vez se vive como tragedia y la otra como farsa, decía un político. Y es una desgracia que en España, es mi opinión, que soy licenciado en Ciencias Políticas, de que tenemos que evitar que se repita, si no igual, pero parecido, porque estamos asistiendo a una situación que yo calificaría de cierta semejanza con esta época que hablamos, en la biografía de un señor como este, que fue un gran luchador, porque él era un intelectual, era un hombre además de buena posición y tal, y tuvo mucho mérito lo que hizo, porque era un hombre que estaba bien situado, tenía era doctor en Derecho y con una posición en aquella época muy acomodada. Y luego en los sitios que vivió de Madrid, que eran sitios buenos, con herencias de indianos y tal, y sin embargo el hombre fue muy avanzado y luego fue acusado de traidor encima. O sea, que es que el asunto se las trae. ¿De dónde surge el Díaz? El apellido, digo. El Díaz Pedregal. ¿Lo sabes? Proviene de Oviedo, fundamentalmente. No, digo que si el Díaz se lo pone él, se lo pone su no, padre. No, el apellido proviene de la familia. Es de la familia. Su padre ya era Manuel Díaz Pedregal Cañedo. Todo eso lo explico al principio en el libro. Lo que pasa es que aquí, pues claro, no puedo contar todos los detalles. Él era Díaz Pedregal y lo fue hasta la muerte, y su hijo también. Su hijo también era Manuel Díaz Pedregal. Y hoy en día se conserva. Aquí hay... Díaz Pedregal, pero usamos Pedregal. Sí, el apellido es Díaz Pedregal. Él nada más que lo usó en temas legales. Pero sí, públicamente fue Pedregal. Pero eso es algo muy típico en todos los apellidos compuestos, donde para empezar los periodistas y
la gente popularmente, por simplificar, usaba la parte del apellido que era más sonoro, más original, menos vulgar. Y un Díaz, pues lógicamente, frente a un Pedregal, decaía. Sí. Sí, una pregunta por curiosidad. Muere en 1949, ¿no? 48. 48. ¿Mantuvo algún cargo institucional? Porque no se me ha pasado desapercibido que la lápida pone excelentísimo señor. Como si hubiese No, realmente lo pone, pues, ahí en la esquela dice exministro de Hacienda y luego me imagino que mantendría la excelencia. Bueno, esa excelencia se la dan en la esquela, me imagino que los propios familiares que la contratan, no creo yo que sea algo oficial. Él ya no tenía ningún cargo, porque el puesto en el Tribunal de Garantías Constitucionales queda derogado creo que es en agosto del 36, hay una orden, un decreto de Manuel Azaña, por el cual cesa a todos los miembros, excepto unos 20 o 15 o 20 miembros que habían quedado en Madrid. Todos los demás los cesa y desaparecen ya del cargo. Y en aquel momento era el único cargo que tenía cuando estalla la guerra. Sí, pero se mantiene hasta que se muere. Pero aquí se mantiene el título y lo derecha hasta que se muere. Sí. Muy bien, Sí, el señor. No, que yo creo, pero lo puedes aclarar, yo creo que una persona que ha sido excelentísimo señor lo conserva hasta la muerte, ¿no? Sí, es lo que está diciendo. Sí, sí, sí. Una pregunta, Luis, un poquitín más difícil a lo mejor. Ya que has hablado del Madrid de Pedregal, echábamos de menos, yo echaba de menos que apareciese también el Centro Asturiano de Madrid. Sí, el problema es o que Centro de Asturianos en Madrid. tuvo 3 o 4 sedes y algunas muy difíciles de localizar. Que la verdad es que no pude localizarlas, porque hay muy poca bibliografía del propio centro que tendríais que corregir. Cuando se funda el centro en 1881, realmente se hace en el seno del antiguo casino, el círculo empresarial e industrial, que estaba en la Gran Vía, esquina, no recuerdo ahora muy bien la esquina, es un edificio muy simbólico, muy importante que hay ahí. Y ahí en los salones, ellos eran miembros de ese círculo, los que lo fundan, eran asturianos todos y deciden crear una casa de Asturias aquí en Madrid como una embajada. De hecho, creo que es la más antigua que hay en Madrid hoy en día, la casa regional más antigua. Pero luego... en Madrid, Cuando le cerró la República, España. En España. Y en el mundo. En el mundo. En el mundo. Ya no íbamos a ir tan lejos. Madrid, Sí, sí. España. Pues entonces nace ahí y luego tiene 3 o 4 sedes de las que yo nada más que llegué a conocer, la de la calle Arenal, donde había incluso bailes los domingos, recuerdo. El nuevo palacio. Sí, y luego esta de aquí. Entonces, en la época que él fue vicepresidente, la verdad es que no conseguí saber exactamente dónde estaba situado el centro. ¿Algún dato sobre él aquí en el centro asturiano? Él realmente participaba poco. De hecho, en el libro comento que había una comida anual conmemorativa en el centro y él muchos años, según leí en una de las fuentes que cito en el libro, se disculpaba porque estaba tan liado, realmente participaba poco. Lo mismo le ocurría en algunos otros organismos, salvo aquellos que sí que tenían una labor práctica, en muchos otros, como la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que presidió, también sucediendo a Azcárate, realmente fue en el periodo de años que estuvo, pues de 8 asambleas anuales fue a 4 nada más, porque estaba tan liado con el Congreso, con el partido y con todas las cosas que tenía, que yo me imagino que no daría abasto para ocuparse de todo. ¿Querías decir algo? que cuando la República lo cerró,
el Centro Asturiano de Madrid estaba en la calle Alcalá número 1, que ahora pone como travesía de las Cajas o una cosa así. Sí. Hay un área que no tiene casas allá, y ahí estaba cuando lo cerró la República. Sí, sí. Yo la verdad que me he documentado muy poco sobre Yo creo que hubo otra sede en la zona de la Plaza de Canalejas o por ahí. Otra vez fue una sede quizá popular, pero ahí me suena a mí haber visto alguna referencia. A mí, señores que estuvieron allí, que les daban clase de religión y por eso lo cerraron, estaban ahí. Y eran señores de Cangas, ¿eh? Sí. Bueno, pues el señor... ¿Cuándo se disuelve la institución libre de enseñanza y quién recoge todo el legado de la institución libre de enseñanza? Eso se cuenta también en detalle Bueno, pues en el libro, a pesar de que el libro no pretende ser una historia de la institución libre de enseñanza. De una manera rápida, cuando estalla la guerra civil, el centro, bueno, marchan de Madrid muchísimos personajes que formaban parte de la institución, y el centro queda prácticamente inactivo porque dejó de dar clases y demás. Y poco más tarde, cuando uno de los cambios de gobierno, del gobierno republicano, decretan que tienen que cerrar todos los centros de enseñanza privados y tienen que volver a solicitar autorización gubernamental para abrir, con lo cual derivan a todos los alumnos que tenían a los institutos públicos, que era lo que se quería que prevaleciera en aquel momento. Entonces, creo que es en septiembre o octubre del 36, no, del 37, no lo recuerdo muy bien, en el libro está la fecha, se nombra, porque Pedregal no estaba aquí, como digo, estaba en Lugo, se nombra a Bernardo de los Ríos, creo que es que ahora tengo un follón de nombres, para ir a hablar con el ministro de Instrucción Pública, que era Hernández, se apellidaba Hernández, era del Partido Comunista, para ver si negociaba el volver a abrir. Tengo entendido que no lo consiguieron, de hecho ya no volvió a haber actividad, y por eso yo lo considero a él como el último presidente, a pesar de que se eligió como presidente a este otro hombre, pero realmente durante el tiempo que la institución libre de enseñanza fue tal, él fue realmente el último presidente. Luego, en los años 70, durante la transición, su hijo, Manuel Pedregal, y otros del entorno consiguieron rehabilitar la institución, pero ya no se pudo rehabilitar la institución libre de enseñanza porque era una sociedad mercantil por acciones y habían transcurrido una serie de años por las cuales habría prescrito mercantilmente la sociedad y no se podía rehabilitar. Entonces lo que se rehabilitó fue la Fundación Francisco Giner de los Ríos, que él también presidió, que se había constituido a los 4 años de morir Francisco Giner de los Ríos, y esa fundación sí que se pudo volver a poner en activo bajo la ley de fundaciones y de asociaciones, y se le encomendó la custodia del antiguo patrimonio de la institución libre de enseñanza, entre ellos la sede del antiguo Paseo del Obelisco, que hoy en día está ahí y que se ha reconstruido con un proyecto mediante un concurso público convocado por el Colegio de Arquitectos de Madrid, que es muy polémico porque es un edificio muy futurista, muy moderno, que contrasta con la tradición de la institución. Y el centro asturiano se quedó una peña media. Peña media la que conservaron hasta que vino el ministro de Franco. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias al autor Luis Muñiz Suárez y enhorabuena. Ahora, por favor, si alguien quiere, se